¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos una vez más de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos una vez más aquí felices y contentos y en bendición por compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias les damos a todos los que nos siguen en las redes sociales. Agradecemos su apoyo en la oración, de cualquier forma que nos apoyen, y de compartir estos videos y estas enseñanzas con otras personas, porque creemos que es de mucha importancia esto que estamos enseñando sobre el arrebatamiento. En nuestro tiempo que estamos viviendo, creemos que es la enseñanza más importante que se le puede dar a la gente cristiana y no cristiana. ¿Por qué? Porque en este mundo, pues por más que nos esforcemos, incluyendo gente cristiana, no vamos a vivir muchas veces como quisiéramos o debiéramos, o como Dios manda. Siempre vamos a estar faltos de algo, porque siempre estamos aprendiendo, siempre tenemos algún área de nuestra vida que tenemos que enderezar. Así que en este mundo siempre nos vamos a quedar cortos en más de alguna forma. Sin embargo, esta enseñanza nos enseña de que la buena obra que Dios comenzó en aquel que es cristiano, aquel que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, que es nacido de nuevo, en nosotros, dice, la buena obra que Dios comenzó la perfeccionará en el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día del arrebatamiento. Por eso creemos que es la enseñanza más importante, de más valor para esta generación en nuestro tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos el Señor va a enderezar, a hacer esa obra perfecta en nuestras vidas. Todo aquel que alcance esta bienaventurada esperanza, este acontecimiento del arrebatamiento, pues su vida va a cambiar totalmente para siempre, para bien. Dios mismo lo va a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y los que estén vivos en Cristo sean arrebatados, y su vida va a cambiar para bien por toda la eternidad. Todos los problemas, necesidades, situaciones negativas de lo que sea, va a quedar todo atrás y jamás nos va a afectar. En cambio, todas las personas que se queden atrás de este arrebatamiento y no tengan esta experiencia bienaventurada, pues toda su vida se va a trastornar, sin importar quiénes son, de dónde son, qué creen o qué no creen. Por eso creemos que es lo más importante de aprender de la palabra de Dios en nuestro tiempo. Y vamos a seguir hablando de eso. Hemos ya cubierto bastante y seguimos hablando en este caso, de la segunda epístola de los tesalonicenses, donde el apóstol sigue hablando a los tesalonicenses, y en el capítulo 1, pues ahí les da unas instrucciones y unas palabras que les habla, pero en el capítulo 2, entonces empieza a hablar sobre este arrebatamiento, y el apóstol habla más específicamente, y vamos a leer lo que dice. En el verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una vez más dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste o sea revelado el hombre de pecado o el hijo de perdición, dice allí. Entonces aquí el apóstol les da instrucciones muy claras y específicas, como siempre lo ha hecho estos tesalonicenses. Y aquí les da otra clave, yo creo que la más importante en cuanto al arrebatamiento, que debemos de tomar muy en serio y escudriñar lo mejor que podamos. Hoy en día pues hay debates, hay diferentes opiniones. Muchos creen que el arrebatamiento se va a dar antes de que aparezca el anticristo, antes de que comience la gran tribulación. Y según la palabra de Dios aquí, el apóstol está diciendo claramente que en nuestra reunión con Él, el día del Señor y nuestra reunión con Él, dice que no nos dejemos sacudir, que no nos dejemos, vea, cuando usted sacude algo se usa de cierta violencia, cierta fuerza para sacudir algo. Y el apóstol está diciendo a estos tesalonicenses, a quienes escribió esta carta hace 2000 años,
Ahora para nosotros, en nuestro tiempo más que nada, porque ellos se fueron, se acabó de donde quiera que estén esas personas. En nuestro tiempo es como que Dios nos está diciendo, no se dejen sacudir de vuestro modo de pensar en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al arrebatamiento, dice. ¿Por qué? Porque en este tiempo, con las enseñanzas, con lo que sucede, especialmente con los medios de comunicación, fácilmente la mente de las personas puede ser sacudida, así como podemos referirnos en el caso del apóstol San Pedro, cuando se negó al Señor Jesucristo. El Señor vino y le dice a Pedro, mira Pedro, tú has sido solicitado por Satanás para sacudirte como a trigo, dice, para venir a tentarte, te va a dar una buena sacudida como se sacude el trigo, dice, y si tú no estás bien firme en la fe, vas a fallar. Por ahí entonces podemos deducir qué es lo que se refiere el apóstol San Pablo a estos tesalonicenses. Les dice, no se dejen sacudir de vuestra forma de pensar, en que el día del Señor es como si ya hubiera llegado, como que no dice, sino que les voy a dar instrucciones claras para que sepan lo que está pasando, cuándo va a ser, más o menos, el día y la hora. Una vez más, nadie lo sabe, pero por la palabra de Dios podemos acercarnos a qué tiempo más o menos es. Y aquí claramente les está diciendo el apóstol con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Dice, les ruego, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente de nuestra forma de pensar. Dice, no se alarmen, dice. Y aquí les dice tres formas, les menciona tres formas cómo la gente puede ser sacudida de esta y ser cambiada. El asunto de ser sacudidos es que sean cambiados de opinión, de que el conocimiento, que lo que conocen de la palabra de Dios en cuanto a este evento cambie, que es exactamente lo que ha pasado en las últimas décadas. Hace 10, 20, 30, 40 años había hombres de reputación en el cristianismo que hablaban y decían una cosa en cuanto al arrebatamiento, hoy dicen otra. Han sido sacudidos, hoy incluso muchos lo niegan, dicen que esto no existe, que esto realmente no es verdad. Y han sido sacudidos de su forma de pensar porque no estaban velando, no están aferrándose a la palabra de Dios, se descuidan. Y entonces aquí el apóstol les está diciendo, y dice, que no se alarmen, porque cuando uno se alarma, cuando usted conoce, todos conocemos lo que es una alarma de una casa, de un carro, de lo que sea, cuando suena, dependiendo de la alarma, hay unas alarmas que hacen un ruido exageradamente escandaloso, que es imposible no detectarlo. Y la gente entonces, cuando está descuidada, por ejemplo, si es una alarma de fuego, que advierte que hay un incendio en un edificio, y especialmente si hay muchas personas, se alarman y empiezan a correr por todas partes, empiezan a actuar alocadamente y mucha gente puede salir lastimada, incluso hasta perder la vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí, no se alarmen, no tomen, no actúen, no dejen que las malas enseñanzas o las equivocaciones o la falta de información los haga actuar alocadamente, porque eso es muy peligroso. Y entonces por eso aquí viene y les dice cómo está la situación. Dice, no se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, que son las tres formas que el enemigo, el diablo, viene y actúa para sacudirnos de nuestra manera de pensar y hacernos cambiar de idea. Espíritu es un espíritu que él manda de mentira, y esto más adelante vamos a estudiar, vamos a ver unas partes de la palabra de Dios donde claramente espíritus que vienen de Satanás actúan en contra de Dios, en contra de su palabra, para hacer cambiar de opinión, cambiarle la mente al ser humano y así llevarlo al fracaso. Primero manda un espíritu de mentira. Podemos ir al Viejo Testamento y recordar como en el caso del profeta Elías, cuando después de que venció a aquellos profetas de Baal, los degollaron y él se fue a su casa donde tenía que irse, y después viene una amenaza de parte de Jezabel, que era la reina, la esposa del rey Acab en aquel entonces, que era la que sustentaba, le daba de comer y patrocinaba a aquellos profetas de Baal, que era puro satanismo. Entonces, ya que Elías se deshace de ellos, ella le manda una amenaza, un rumor, le dice, así como tú hiciste con esos profetas, mañana yo también te voy a hacer lo mismo, te voy a quitar la vida. Y vea, Elías no era cualquier personaje. Elías era un profeta de Dios que tenía mucho valor para enfrentarse incluso al satanismo de aquel entonces, porque venció a esos profetas de Baal. Era un hombre de oración, no tenía temor.
Sin embargo, cuando esta mujer lo amenaza y le dice, te voy a matar también así como mataste a esos profetas, se atemoriza, se llena de miedo y sale huyendo. Incluso llega a tal punto de que se deprime y hasta quiere morirse y le dice a Dios, ya basta, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Porque lo que envió no fue solamente palabras. Esta Jezabel, la esposa de este rey Acab de aquel entonces, era una mujer que estaba entregada al satanismo porque adoraba demonios. Así que cuando ella habla esa amenaza de que te voy a matar, no eran solamente palabras por decir allá, sino que juntamente ahí llevaba un espíritu de temor, de intimidación muy fuerte, de mucho miedo en contra de este profeta que pudo vencer, que pudo desanimarlo. Entonces, aquí por eso el apóstol le dice a los tesalonicenses, tengan cuidado con ese espíritu que se mueve en la atmósfera, en el medio ambiente, de mentira, de confusión, que los puede sacudir a ustedes de su forma de pensar en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no se vayan a alarmar, a actuar alocadamente, a correr como conejos por todas partes y no saber qué hacer. Sino que dice, no se dejen entonces alarmar, ni por espíritu. Oren. ¿Cómo se puede vencer ese espíritu? A través de tener una relación fuerte con Dios y orar constantemente, como Él ya le dijo en la carta anterior a ellos. Oren sin cesar todo el tiempo, estén llenos de gozo, perseveren en lo que es de Dios, porque si no, entonces sí van a ser fácil sacudidos en su forma de pensar y se van a alarmar y van a actuar locamente, así como muchos hoy en día ha pasado. Les dice luego, ni por carta, dice, ni por palabra, ni por espíritu, dice, ni por palabra, dice, en el sentido de que una vez más para hacerlos cambiar de opinión, porque primero Satanás actúa mandando un espíritu de temor, de miedo, de confusión y de todo eso, y eso entonces se ve en el medio ambiente, la atmósfera empieza a cambiar, cómo la gente va cambiando de mentalidad y de sentimientos, y después lo que pasa es que se vienen entonces las palabras, lo que la gente empieza a hablar, ya que está esa mentalidad, eso fundamentado en el corazón de las personas, esa confusión, ese desánimo, esa mala información, entonces empiezan a soltar las palabras, empiezan a trastornar el medio ambiente también, hablando confusiones, hablando, no, el Señor ya no va a venir, no, pues eso del rapto, y esto lo puedes escuchar en mucha gente que incluso se denomina cristiana, eso del rapto va a ser hasta 50, 100 años, ahorita no, ahorita el Señor no va a venir ahorita todavía, no importa que haya guerra en Israel, que tengan ese conflicto allá, no importa que haya hambre, no importa que haya guerras y rumores de guerras, no importa que haya apostasía, eso no es para ahorita. Empieza todo ese que incluso se puede enseñar de los mismos púlpitos cristianos, infundirle malas palabras a la gente. Ese espíritu que ya está en el medio ambiente van y lo enseñan incluso desde los púlpitos, desde las plataformas cristianas o religiosas. Y luego después de allí dice, ni por espíritu, ni por palabra, y ni por carta. O sea, por todos los medios ya está el espíritu allí de confusión que viene de Satanás, que sacude la mente de las personas y las confunde y las desanima. Ya está el ambiente, el medio ambiente allí. Incluso llega al punto donde se empieza a enseñar todo esto en contra de la palabra de Dios. Y ya después, incluso se empieza a confundir con las mismas escrituras, con las cartas que el mismo Señor inspiró a los apóstoles, al apóstol San Pablo y a otros que hablaran en cuanto a este evento, en todas las doctrinas de la Biblia, pero en este caso en cuanto a este evento, porque creo yo que es la doctrina más importante de nuestro tiempo, porque el apóstol, acuérdese que le dice en la primera carta a los tesalonicenses, les urjo solemnemente que esta carta sea leída, este conocimiento sea llevado a todos los santos y a todas las personas posibles para que sepan de qué se trata. Hace 2000 años ya le urgía al apóstol que se hablara y se enseñara de esto. Imagínense después de 2000 años, en el tiempo en que estamos, si el apóstol apareciera por ahí, Dios lo dejara venir, diría, pero ¿qué están haciendo ustedes hablando de cualquier otra cosa menos de la venida del Señor Jesucristo en el tiempo en que están? Si yo le dije a los tesalonicenses hace 2000 años que era una urgencia, después de 2000 años ustedes no lo pueden entender. Entonces es porque las personas han sido sacudidas de su forma de pensar. Su mente ha sido cambiada. Un espíritu que no es el de Dios los está trastornando. Incluso hasta lo enseñan.
y incluso trastorna las mismas enseñanzas del apóstol San Pablo y de la palabra de Dios, y les dan otro sentido. Por eso el apóstol les escribió claramente y les advirtió: no sean sacudidos, así como Pedro cuando fue tentado y fue sacudido como el trigo, porque él dijo claramente: Señor, yo hasta la muerte voy a ir por ti, no te preocupes, yo estoy dispuesto, hasta mi vida voy a poner por ti. Y el Señor le dijo: mira, vas a ser sacudido como el trigo, y tu forma de pensar y de sentir va a cambiar totalmente, de tal forma que me vas a negar 3 veces. Y es exactamente lo que sucede cuando la forma de pensar, en cuanto al arrebatamiento cambia, la gente es sacudida y empieza a cambiar todo, su forma de sentir, de pensar, y se desvían. Como vuelvo a repetir, incluso de los mismos púlpitos cristianos se puede estar diciendo: eso no es para nuestro tiempo, para eso falta mucho tiempo, eso ni siquiera va a ocurrir, esas son puras parábolas allí, pero no es literal, y cosas por el estilo, y aún más graves que se van a venir, porque esto va creciendo. Así que tenemos que tomar en serio lo que el apóstol está diciendo aquí, que no nos alarmemos. Y dice que no nos dejemos engañar, dice, en ninguna manera, dice, que nadie os engañe en ninguna manera. Hay que estar velando constantemente, dice, porque dice, no va a venir sin que primero venga la apostasía. Y esto entonces me gustaría volver a lo que ya mencionamos en otras ocasiones, y lo vamos a hacer cada vez que sea necesario, de la parábola de las 10 vírgenes, porque el mismo Señor Jesucristo esa parábola no la dio nomás por darla. Dice: el reino de los cielos será en aquel entonces, o el cristianismo, la iglesia cristiana, dice, como 10 vírgenes, dice, que estaban esperando al novio, al Señor Jesucristo, dice, y de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice, las insensatas tomaron lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Aceite es el símbolo del Espíritu Santo, como todo el cristiano sabe. Dice, y las prudentes tomaron lámparas, pero tomaron vasijas, frascos con aceite. Entonces a medianoche, dice, vino como el novio tardó, dice, pero el novio tardándose, entonces todas, dice, todas, no 5 nomás, no 6, no 7, no 8, no 9. Las 10 vírgenes dice que todas se durmieron. Todas, y eso de que se durmieron no es nomás de que se durmieron físicamente, no está hablando aquí de eso el Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es que todas se descuidaron, todas entraron en apostasía, que es exactamente lo que el apóstol está diciendo allá a los tesalonicenses, porque el día del Señor, nuestra reunión con Él, dice, no va a venir sin que primero venga la apostasía, sin que primero todo el cristianismo entre en un adormecimiento. ¿Por cuánto tiempo? No necesita ser por mucho tiempo, porque según lo que dice aquí, según el contexto de lo que estamos leyendo y según la palabra de Dios y la parábola del Señor Jesucristo, lo más seguro es que en ese tiempo, cuando todas se adormecen de alguna forma, por eso tenemos que estar velando, hermano cristiano, quien quiera que usted sea, si usted quiere escapar, porque yo creo que esta pandemia la usaron como una prueba para ver si funcionaba, y lograron aislar y hacer todo lo que ellos querían. Esto, acuérdese que dice, cuyo advenimiento, hablando del anticristo, cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás, y él está preparando todo esto. Y hay mucha gente que está trabajando de su lado, ya sea que lo sepan o no, lo admitan o no, lo crean o no. Están trabajando de su lado en esa agenda, preparando esta plataforma, y entonces vieron que esta pandemia les funcionó. Yo creo que algo por el estilo, si no es otra pandemia, la van a seguir practicando, de tal modo que quieran aislar a la gente, especialmente cerrar las iglesias donde se predique la palabra de Dios, y especialmente cuando se hable de este tema. Porque el diablo sabe bien que de la única forma que puede aparecer el anticristo es cuando la iglesia cristiana esté apagada. En el capítulo 24 de Mateo, ahí vamos a leer para que vean lo que está totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando. Capítulo 24, desde el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y muchos se engañarán.
y muchos serán engañados, dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Aquí el Señor está diciendo claramente, dice, entonces muchos de ustedes van a ser entregados a tribulación, uno los van a matar, serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, dice, muchos, serán odiados por causa de mi nombre en todas las naciones. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo habló estas palabras, ni idea tenían que existía el continente americano, todas estas personas, ni idea, ni por 1500 años casi, hasta que vino y lo descubrió Cristóbal Colón. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo claramente, en todas las naciones ustedes van a ser despreciados. Estamos en los últimos días, porque ahora en todas las naciones hay cristianismo. Ahí se está enseñando el Evangelio y dice que en todas las naciones el cristianismo tiene que ser despreciado, odiado, dice. Muchos se van a aborrecer, dice. Y cuando eso pasa, vea lo que dice. Muchos tropezarán entonces y caerán y se entregarán unos a otros y muchos a otros se odiarán, unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán. Quiere decir que cuando, y está hablando allí de mucha gente cristiana, porque allí, una vez más, acomodándolo con la parábola de las 10 vírgenes, dice que todas se durmieron, todas cayeron en descuido espiritual. Todas, dice, y aquí el Señor dice, muchos se van a odiar, incluso al punto de matarse, dice. Y después dice, van a aparecer muchos falsos cristos, falsos profetas, y a muchos van a engañar, porque siempre de que después de la ofensa, de que la gente en el cristianismo tropieza, es ofendida, o se escandaliza, o se aparta de Cristo, viene el engaño. Siempre esa sucede así. Y por eso es que creo yo que estos señores de este nuevo orden mundial, o como les quieran llamar, están preparando una plataforma para que el cristianismo, especialmente, aislar a todo el mundo, pero especialmente el cristianismo, se apague lo más posible, tal vez por semanas o meses, por años, no sé, y durante ese tiempo ellos podrán presentar la solución al mundo. ¿Cuál? El anticristo. Pero vuelvo a repetir, como hemos dicho antes, él no va a decir yo soy el anticristo, yo soy la solución. No, para presentar un líder que les diga yo puedo solucionar todos sus problemas, especialmente el problema que tiene allá Israel con los palestinos y las demás naciones, donde van a firmar ese tratado de paz con toda esa presión que se está acumulando. No solamente sobre Israel y Palestina, sino todo el mundo, porque mucha gente, hay muchas guerras y rumores de guerras, China, Rusia, mucha gente sabemos de que este mundo está al borde de una gran guerra, y si este hombre no aparece y ofrece una paz ficticia, pues esto crece. Pero aquí dice que después de que hay apostasía, de que los hombres ya no se aman, porque aquí dice, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿El amor de quién? Pues de muchos cristianos, porque son los únicos que tenemos la capacidad de amar a Dios y al prójimo, porque tenemos el Espíritu de Dios, y aún así nos cuesta amarnos y respetarnos. Y a la gente que no conoce a Dios no se diga. Por eso entonces aquí el apóstol está diciendo que no seamos movidos de nuestra forma de pensar, no seamos sacudidos y no nos alarmemos. Tenemos que ponerle mucha importancia a lo que es la palabra de Dios. Y vea, cuando el apóstol, de regreso al libro de Tesalonicenses, cuando el apóstol empieza a hablar de esto, que les dice nuestra reunión con él, que habla del arrebatamiento, el apóstol, vea lo que le dice. Dice, pero en respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, y claramente está hablando del arrebatamiento, vea, la definición, porque hay que recordar de que el Nuevo Testamento, así como el Viejo Testamento, aquí lo estoy leyendo en español yo, pero el Viejo Testamento pues, fue escrito en hebreo por los judíos, profetas y hombres judíos, israelitas de aquel entonces, de hace miles de años atrás. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, así que tampoco fue en español. Tenemos que ir, muchas veces es muy importante ir a la traducción, a lo que se dijo originalmente. Entonces vea lo que dice la traducción.
Voy a leer de un libro que es griego y español. Griego y español. Y está traduciendo el Nuevo Testamento. Y vea, en cuanto a esa palabra, cuando el apóstol dice nuestra reunión, la palabra reunión, ¿cómo lo traducen de griego a español? Dice, es el verbo episunagoge, porque las palabras suenan medio raras porque pues es griego. Dice episunagoge. Dice, está relacionado con episunago. Y significa reunir juntos. Significa un recogimiento y se utiliza en el segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 1, del arrebatamiento de los santos en el aire para el encuentro con el Señor. Significa nuestra reunión, nuestro recogimiento, nuestra congregación. Una vez más dice, significa un recogimiento y se utiliza en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1, del arrebatamiento de los santos en el aire para el encuentro con el Señor. Nuestra reunión, nuestro recogimiento, nuestra congregación con Él. Claramente entonces, según la traducción, está hablando del arrebatamiento, y el apóstol aquí claramente le está diciendo a los tesalonicenses, en cuanto a nuestra reunión, en cuanto al arrebatamiento del Señor Jesucristo, nosotros con Él, dice, no va a venir, dice, no sean tan fáciles, que no se muevan, no se han sacudido de su forma de pensar, dice, porque no va a venir sin que primero venga la apostasía, sin que primero todas las vírgenes se duerman, lleguen a ese descuido espiritual y aparezca el hombre de pecado. Ahora, esto puede sonar contradictorio con las promesas que hace el Señor en el libro de Apocalipsis 3:10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que está para venir sobre todos los que moran en la tierra. Puede salir porque dice, ¿cómo que nos va a librar? Y acá dice que primero va a venir la apostasía y va a aparecer el anticristo. Bueno, yo creo sinceramente, según lo que estamos estudiando aquí, que sí vamos a saber quién es el anticristo. Vamos a darnos cuenta, pero acuérdese, el problema en cuanto a los juicios de Dios no comienzan cuando aparece el anticristo, porque él aparece en un caballo blanco como un hombre pacífico. Los juicios comienzan cuando el Señor Jesucristo abre el segundo sello y la paz es quitada de la tierra. Entonces yo creo, de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra de Dios, si es antes de que aparezca el anticristo, qué bueno, porque yo no quiero verle la cara ni nada de eso, pero tenemos que ser bien realistas de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no vamos a agarrar siendo descuidados. Yo creo que el arrebatamiento va a ser entre el primero y el segundo sello, que vamos a saber quién es el anticristo, porque dice que va a ser revelado, pero el Señor nos va a quitar antes de que sea abierto el segundo sello, donde empieza el juicio y la calamidad para siempre, por los siguientes 7 años. Pero tenemos que estar velando, porque escuchen, no puedo irme sin dejar de decir esto antes. Ya sea que sea antes, o sea como estamos diciendo ahorita, tenemos que estar listos para partir, porque ya sea si en este arrebatamiento se da nuestro tiempo o no, cualquier ser humano, incluyendo cristianos, podemos partir de este mundo. Por eso tenemos que estar listos, afestando a Cristo, velando diariamente, porque esa es la revelación más importante. La revelación más importante no es conocer los misterios del rapto o de cualquier otra cosa. La revelación más importante para una persona que quiere escapar de la condenación eterna es estar listo en Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Vivir cada día como si ese día fuera el arrebatamiento o el último día que vamos a vivir aquí en la tierra. Y eso se requiere de estar velando, orando como virgen prudente, echando aceite a la lámpara constantemente. Vamos a seguir hablando de este tema, Dios mediante, y hay que orar para que Dios nos dé entendimiento y poder entender, y sobre todo estar listos en cualquier momento. Dios los bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti.
Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.